y usted sabe todas esas cosas que suceden, pero qué bueno que estamos aquí en esta hermosa mañana. Así que mi respeto hacia la pastora, el pastor Javier, la cual queremos, respetamos, amamos, aleluya, de una manera especial. Por ahí está Daisy también, la vi, su esposo, la cual aquí los hermanos, bueno, mucha gente muy querida, muy amada, la cual nosotros verdaderamente hemos aprendido a amar. Aleluya, y hay una iglesia aquí, aleluya, maravillosa. Hay un grupito bastante bueno y damos gloria al Señor por eso, por lo que Dios está haciendo en esta hermosa casa. Así que para los que no me conocen, aleluya, mi nombre es Giovanni Soto, perseveramos en la iglesia Mission Board del Lares. Allí hacemos lo que usted está haciendo en esta mañana. Adoramos al Dios eterno y sentimos la presencia del Señor que usted está sintiendo en esta hermosa mañana. Aleluya, conmigo, aleluya, siempre me acompaña mi amada esposa, pero esta vez tenían un culto especial en nuestra iglesia y ella pues también está envuelta en todos esos asuntos. Así que los nenes, pues, unos trabajan, uno está enamorado y usted sabe cómo esta cuestión. Pues entonces nos dividimos, ustedes allá y nosotros por acá. Así que estamos aquí con ustedes. Así que yo sé que el tiempo corre, el tiempo avanza, yo sé que la calor se pone un poquito intensa, pero no pasa nada. Aleluya. Permíteme algunas 2 horas o 3 horas y yo le aseguro que voy a terminar. ¿Por qué usted arrugó las cejas? Aleluya, no, tranquilo, no pasa nada. Deme algunos 15 o 20 minutos de su tiempo. Así que le voy a invitar así a estar de pie para dar reverencia a la poderosa palabra del Señor. Y busquemos en el libro de Isaías capítulo 43, versículo 16. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso poder estar aquí y ver lo que Dios está haciendo con el pastor Javier, la pastora Nori, aleluya, y verdaderamente pues es de sumo gozo, de mucha alegría. Este lugar está espectacular acá abajo, de verdad que sí, me encanta mucho. A mí me gusta eso, me gusta estar solo, usted sabe, así que me encanta mucho este lugar. Así que Isaías capítulo 43, versículo 16, vamos a considerar el 16, 17, 18 y 19. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Cuando lo tengan, por favor, con un fuerte amén. Amén. Aleluya. Usted está como medio serio hoy. Mire que está a su lado. Dele una sonrisa, vamos. Mire que está a su lado. Dele una sonrisa. Enséñale los dientes. Eso es. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Isaías capítulo 43, versículos 16, 17, 18 y 19. Lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia en victoria dice: amén. Escuche bien, no tengo problema con que usted pueda diferir con cualquier palabra o frase que yo pueda decir. Pero cuando es la palabra del Señor, es la palabra del Señor. La Biblia dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Escuche bien. Mire cómo empieza esto. Isaías capítulo 43. Así dice Jehová. Mire, no es ni el alcalde, ni el presidente de barrio, no es ni la gobernadora, no es ni el evangelista, ni el maestro, ni el pastor, ni la pastora, no. Quien va a hablar ahí es el Dios Todopoderoso. Mire cómo empieza ese versículo. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. El que saca carros y caballos, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilos quedan apagados. Mira el 18. No nos acordéis de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. El 19, este está espectacular. Escuche bien, mire cómo dice: he aquí, yo hago cosa nueva. Lo voy a repetir para que usted tenga una oportunidad de decir amén. Porque cuando usted está diciendo amén, usted está sellando la palabra que usted está recibiendo. Y si vamos para atrás, yo le quiero recordar que el que está hablando ahí no es cualquier persona. El que te está prometiendo a ti y a mí es un Dios de pacto que guarda los pactos desde la antigüedad. Que la Biblia dice que en el libro de Hebreo es imposible de que él mienta. El libro de Números dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que si él lo dijo, él lo va a hacer. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé, pero le aseguro que él lo va a hacer. Mire cómo dice, lo voy a repetir de nuevo. El 19. He aquí,
yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. No las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mire, en la versión internacional quiero darle lectura al 19 porque lo dice con palabras claras, llanas, sin que quede duda alguna. Mire cómo dice: he aquí yo hago cosa nueva. ¿Acaso no te das cuenta? Ya está sucediendo. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Padre eterno y buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por cada uno de los hermanos que se ha reunido, Señor, en este lugar para adorarte y glorificarte, Señor, para exaltar tu nombre, Dios mío, Señor. Te hemos adorado, hemos bendecido tu nombre, Señor. Permite que cada alabanza que haya sabido por nuestros labios, Señor, haya subido ante tu presencia, que tú la hayas recogido, Dios mío, que tú la hayas tomado como una ofrenda grata ante ti, Señor. Pero ahora estamos listos para escuchar tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Necesitamos escuchar tu consejo, Dios mío, Señor. Permíteme predicar tu palabra con la libertad y la unción la cual no tienes acostumbrado, Señor. Yo y este pueblo nos encargaremos de darte a ti, solamente a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta hermosa mañana del Señor. Aleluya. Isaías es un libro espectacular. Isaías es un libro maravilloso. Isaías es un libro que me encanta y me fascina. Y cuando el Espíritu me da para hablar acerca sobre la restauración, no hay uno de los mejores libros como el libro de Isaías. El libro de Isaías se le conoce como la Biblia dentro de la otra Biblia. El libro de Isaías es un libro profético, es un libro donde más de 1800 versículos son proféticos. O sea que cuando usted empieza a leer el libro de Isaías, usted se va a dar cuenta, o usted puede ver, o usted tiene que entender que cuando usted empieza a leer el libro de Isaías, Dios le está dando la oportunidad, el regalo más grande que pueda tener un hombre, y es que Dios le da la oportunidad de darle una revelación, de ver cosas que eventualmente iban a acontecer, pero que en el momento todavía no habían pasado. Y Dios le permite a este hombre, al profeta Isaías, de ver cómo el pueblo iba a reaccionar. Dios le permite al profeta Isaías ver en el capítulo 43, que es el que tomamos como plataforma o como base, pero déjame ir un poquito hacia atrás para poder llegar y poder entender con claridad, aleluya, los versículos que hemos tomado como base. Pero me encanta y me fascina el libro de Isaías. El libro de Isaías yo lo puedo dividir como en tres divisiones, lo puedo dividir como en tres etapas. Ese soy yo lo puedo dividir de esa manera: del capítulo 1 al capítulo 40, del capítulo 40 al capítulo 55, del capítulo 55 al capítulo 66. Pero mire esto, del capítulo 1 al capítulo 40, ¿qué es lo que usted se puede encontrar en el libro de Isaías? Pues mire, para eso yo estoy, y voy a hacer algo bastante difícil hoy, y es que voy a tratar de resumir todo el libro de Isaías en 2 minutos. Eso es complicado, pero yo voy a tratar de hacerlo. Pero mire esto, del capítulo 1 al capítulo 40, si usted empieza a hojear y usted empieza a meditar o a leer lo que dice del capítulo 1 al capítulo 40, mire lo que sucede. Se lo voy a decir como en modo de resumen. Allí usted se va a encontrar un tiempo de prosperidad, un tiempo de bendición, un tiempo donde aquel pueblo pudo experimentar la gracia, el favor, el cuidado, cómo Dios le guiaba, cómo Dios le dirigía, cómo Dios hacía cosas extraordinarias. Ese pueblo que Dios le puso su propio nombre, ese pueblo fue testigo de ver la mano de Dios obrando en toda su vida. Pero ese tiempo de bendición, ese tiempo de prosperidad, ese tiempo de gracia, ese tiempo de favor se convierte en un tiempo de inmoralidad y un tiempo de pecado. Aquel pueblo que había experimentado la gracia y el favor de Dios ahora no quiere caminar con Él. Ahora no quiere saber de Él. Ahora ya no lo necesita. Yo no sé si usted se le parece a algo. Sí, parece que en el camino había adquirido algunos dones, algunos talentos,
algunas herramientas y dijo, es que esto se hace así, pues ya no te necesitamos. Entonces aquel pueblo empezó a darle la espalda totalmente a Dios. ¿Qué sucede? Pues Dios en su amor y en su misericordia, Dios siempre tiene que levantar a alguien, o Dios siempre ha levantado a alguien. Mire, yo soy de los que creo que cada uno de los que estamos aquí fue porque alguien se levantó. Si yo estoy aquí es porque hace 23 años atrás hubo un joven, se levantó y me habló de Jesús. Y si usted está aquí es porque alguien se levantó y le habló de Jesús. O sea, Dios siempre va a levantar a alguien, sea un hombre, sea una mujer, sea lo que sea. Dios siempre va a levantar a alguien para comunicarte lo que tú necesitas escuchar. Por ende, aquel pueblo iba en desenfreno. Aquel pueblo iba, olvídese, iba a galope, como decimos nosotros. Iba que no la agarraba a nadie. ¿Qué sucede? Pues Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Aquel pueblo, por el camino que estaba caminando, era un camino erróneo y eventualmente iba a sufrir unas consecuencias. Y Dios no quería que pasara por allí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede entonces? Pues entonces Dios levanta a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Pues ese alguien es el profeta Isaías. Ese alguien es el profeta Isaías. Dios levanta al profeta Isaías para comunicarle al pueblo. Me imagino yo, y deje que mi mente corra para traer una enseñanza en esta mañana. Me imagino yo que entre Dios y Isaías, teniendo una conversación, una plática, me imagino yo que Dios empieza a hablar con Isaías y dice, mira Isaías, hay un pueblo que yo lo amo. Hay un pueblo que yo le puse mi propio nombre, pero este pueblo parece que, yo no sé, parece que adquirió algo. Yo no sé qué es lo que sucedió, que ahora no quiere caminar en pos de mí. Este pueblo ahora me ha dado la espalda. Este pueblo muchas veces yo he tocado la puerta de su corazón y no quiere abrirla. No quiere seguir instrucciones. No quiere someterse. Pero, Isaías, yo quiero que tú te levantes, alce tu voz en cuello y le digas a esta gente que por el camino donde están caminando es un camino erróneo y que eventualmente van a sufrir unas consecuencias. ¿Qué pasa? Para hacerles la historia larga, corta, pues, y yo sé que esta parte es media tediosa, aquello que no le gusta la historia, pero nada, no pasa nada. Ya mismo llego a la parte que a ustedes y que a mí nos gusta, pero para poder llegar a la base que hemos tomado como plataforma aquí en Isaías capítulo 43, vamos a salir del capítulo 1 o vamos a salir del primer tiempo. Si entramos al segundo tiempo, que es del capítulo 40 al capítulo 55, ¿qué es lo que usted se va a encontrar allí? Pues mire lo que usted se va a encontrar allí. Usted se va a encontrar un tiempo de lloro, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de dolor, un tiempo donde aquel pueblo que gozaba de la gracia, del favor, de la misericordia, de la bendición del eterno Dios, ahora se encuentra pagando por sus malas decisiones. Fíjese, nadie le puso un puñal, nadie le puso un revólver para que ellos tomaran su propia. Yo quiero que usted sepa, y yo creo que todos los que estamos aquí somos bastante grandes, pero déjame recordarle que a veces mucho es muy bueno que nos recuerden. Pero mire esto, yo quiero que usted sepa que decisiones buenas traen resultados. Eso es matemática básica, ¿no? Decisiones buenas pues traen resultados buenos. Decisiones malas pues traen resultados malos. Eso es básico. Eso es básico. Pues ¿qué pasa? Este pueblo tomó su propia decisión y dijo, pues ¿sabes qué? No te necesitamos. Te damos la espalda y no te queremos. No queremos caminar contigo. Dios levanta al profeta Isaías para que le comunique a esa gente que dice que yo no te necesito. ¿Sabes qué? Por el camino donde usted está caminando es un camino erróneo y eventualmente van a sufrir unas consecuencias. Ahora del capítulo 40 al capítulo 55 de Isaías están enfrentando esas consecuencias. Ahora como allí en un cautiverio, no en Egipto, sino que ahora en Babilonia. Allí estaban. Imagínese ese pueblo que una vez experimentó la gracia, la bendición, la guianza, el favor del eterno Dios, ahora encontrarse cautiverio en Babilonia, sufriendo, subyugado.
por sus malas decisiones, no fue porque, no, fue por sus malas decisiones. Ellos tomaron sus propias decisiones y por ende, malas decisiones, pues tienen resultados malos. Eso es básico. Vamos a salir de ahí. Del capítulo 55, el capítulo 66 del libro de Isaías, vemos cómo Dios saca a aquel pueblo de allí. Pero mire esto. Ese es el punto donde quiero llegar. En Isaías capítulo 43. Es el capítulo que hemos tomado como plataforma. Mire esto. En el capítulo 43, para mí, está en la segunda división. Eso soy yo. Yo lo divido así. Usted lo puede dividir como usted quiera. Pero yo lo divido así. Del capítulo 1 al capítulo 40. Del capítulo 40 al capítulo 55. Y el versículo que hemos tomado para mí se encuentra dentro del segundo tiempo, que es del capítulo 40 al capítulo 55. Y dijimos que del capítulo 40 al capítulo 55, cuando usted empieza a leer el libro de Isaías, eso es lo que usted se va a encontrar. Un tiempo de lloro, un tiempo de lágrimas, un tiempo de dolor, un tiempo de crisis, un tiempo donde aquel pueblo está sufriendo sus malas decisiones. Es ahí donde Dios entra. Es ahí donde, mire, amárrese los cinturones que ahora vamos a despegar, ¿oyó? Si usted pensaba que todavía yo no he comenzado a predicar, estoy calentando los motores. Pero mire esto. Es ahí, en el capítulo 43 del libro de Isaías, que se encuentra en el segundo tiempo, donde me encanta y me fascina. Y es que está espectacular en la manera en cómo Dios opera y cómo Dios trabaja. Yo quiero que usted sepa que Dios nunca trabajará como trabajan los hombres y como trabajan. No. Dios no opera así. El hombre, cuando tú cometes un desliz, el hombre, cuando tú herreras en el blanco, el hombre, cuando tú cometes una falla, trata de ponerte el pie encima para que tú nunca te levantes. Dios no brega así. Dios no trabaja así. No. La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo vuelve a levantar. Ese es el Dios que usted ha venido aquí a adorar. Ese es el Dios que usted ha venido aquí a adorar. Y en el capítulo 43, mire, es que esto está espectacular. En el capítulo 43, ahí vemos a un Dios que por más que aquel pueblo le dio la espalda, mire esto, un dato importante. Usted sabe que Dios se tomó 39 versículos del capítulo 1 al capítulo 39, léalo, del libro de Isaías, para llamarle la atención a su pueblo, y su pueblo nunca hizo caso. Nosotros somos los seres humanos, no somos cosas fáciles, ¿o yo? Haga conmigo. No somos cosas fáciles. Usted sabe lo que Dios utiliza el profeta Isaías y toma 39 versículos del libro de Isaías para llamarle la atención a su pueblo una y otra vez. Y el pueblo no quiere hacer caso. Pero por más que el pueblo no haga caso, Dios siempre estará en su lugar, esperando que tú mires hacia arriba para Él extenderte la mano y levantarte. Siempre. Y usted puede hablar, o yo, específicamente yo, por la gracia y la misericordia del Señor, llevamos 23 años hablando del Señor. Y yo hablo del Señor según como Él se me ha revelado. Cada cual habla de Él según como Dios se le ha revelado. Y a mí se me ha revelado como un Dios que levanta, un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios de oportunidades. Si tú estás aquí, no importa si tú erraste en el blanco, no importa si tú fallaste, no importa si tú caíste, todavía hay esperanza. En Dios hay esperanza para levantarte una y otra vez. Siempre en Dios habrá esperanza. Siempre. Y no es que yo esté dando aquí una licencia para que usted haga lo que usted quiera. No, yo no trabajo en obras públicas. No. Si usted comete un desliz,
Si usted comete una falla, usted va a tener que enfrentar unas malas consecuencias. Pero de que Dios se aparte, no. Dios siempre estará ahí para darte la mano y levantarte una vez más. Oh, sí. Oh, sí. Me encanta. Y me fascina porque, mire, voy a tratar de ilustrar esto para que usted lo pueda entender con más claridad. Mire esto, yo tengo un canito, ya de 17 años, 6'3" ya mide. Pero hace unos años atrás, temporadas de Navidad, quería que papá le comprara una bicicleta. Y yo junto a mi esposa, pues tomamos la decisión de comprarle una bicicleta. Pero para poder llegar a mi casa, usted tiene que subir una cuesta. Escuche bien, voy a tratar de ilustrar todo lo que acabo de decir. Lo voy a tratar de ilustrar con palabras claras y llanas sin que quede duda alguna. Pero mire esto. Yo tengo este canito. Y este canito me pidió la bicicleta y nosotros pues tomamos la decisión de comprársela en unas Navidades. Allí, para poder llegar a mi casa, pues tú tienes que subir una cuesta. Y mi casa está ahí como en una loma, arriba. ¿Ves? Allá hay 1200 metros y la casa pues está centralizada. Y alrededor hay bastante patio. No cemento, no asfalto, no, grama. Cuando se le dio la bicicleta al nene, o cuando le dimos la bicicleta al nene, le dimos unas instrucciones. Las instrucciones que le dimos a él, escuche bien, las instrucciones que le dimos, mira papi, hay bastante espacio suficiente para que tú corras bicicleta por todo alrededor de la casa, porque si te caes, número 1, no tienes experiencia, número 2, no tienes la habilidad, no tienes el equilibrio, tú nunca has tenido una bicicleta, te puedes caer. Por ende, vamos a empezar por aquí, alrededor de la casa. Si te caes, pues no pasa nada porque cae en la grama. Te pueden machucar una cosa que otra, pero nada, pienso yo que nada insignificante. Pero por esa cuesta, no te vayas a tirar. Hay gente riéndose, parece que se tiraron por esa cuesta también. Esas fueron las instrucciones que le di. Las instrucciones que le di fue, puedes correr bicicleta alrededor de la casa, pero por esa cuesta no te tires. Por esa cuesta está prohibido, tu papá te tiene prohibido tirarse. ¿Sabe lo que sucedió? Diga conmigo, ¿qué sucedió? No, pero dígalo fuerte, no se me duerma ahora. Él tomó una decisión. Él tomó una decisión, nadie lo empujó, nadie lo obligó. Parece que se aburrió de estar corriendo alrededor de la casa. Pero papá le dio unas instrucciones. Y él tomó la decisión de que quiso tirarse por la cuesta. Pero papá estaba en el cuarto con la ventana abierta y mamá mirándolo. ¿Qué sucede? Aquel muchacho se monta a la bicicleta y se va tirando por la cuesta. A mitad de cuesta la bicicleta empieza a hacer así, mira. Y cuando llegó abajo, la bicicleta se descontroló y él se cayó. Papá y mamá salieron corriendo. Imagínense. Porque papá y mamá aman a su hijo, y papá y mamá y todo lo que son padres y madres saben que no quieren que a su hijo nunca le pase algo, no quieren que a su hijo nunca le dé algún dolor. Mire, cuando a nuestros hijos le pasa algo, a nosotros nos duele. ¿Sabe por qué? Porque padre que ama a su hijo, ¿sabe qué? Aleluya, mire, es un amor tan grande. ¿Qué sucede? Que yo salgo del cuarto y junto a mi esposa salimos corriendo, y cuando llegamos donde él lo miramos, que estaba un poquito machucado, pero no algo grave, estaba bastante raspado, pero no algo grave. La cuestión fue que cuando llegamos allí, lo primero que yo le dije, eso fue lo primero que salió por mi boca, yo te lo dije. Yo te lo dije, de que no te tiraras por esa cuesta. Tú rompiste una orden que yo te di.
Tú rompiste una orden que yo te di, mira, no había arrancado muy bien los papeles de Navidad y ya yo lo tenía castigado por un mes sin bicicleta. La Biblia dice que padre que ama a su hijo lo corrige o lo disciplina. Yo le añado, pero con amor. Mire esto. Yo quiero que usted vea esto. Porque esto fue lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Eso fue idéntico. Eso fue lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. Le dieron una orden. Ellos quebrantaron esa orden. Rompieron esa orden. Ahora imagínense cómo tenían que estar esa gente allí en aquel cautiverio, sabiendo que una vez Dios utilizó el profeta Isaías 39 versículos para llamarle la atención. Ellos tenían que decir, me imagino yo, dejé que mi mente corra, yo me imagino que esta gente allí en aquel cautiverio, sufriendo, cabizbajo, pensaban que no había esperanza, que no había oportunidad, que no había solución. ¿Sabe? Me imagino yo que esa gente diciendo, wow, yo me acuerdo como cuando Dios utilizó al profeta Isaías y estuvo 39 versículos llamando la atención y nosotros no hicimos caso, pero ¿sabe qué? Nosotros merecemos estar aquí. Nosotros merecemos estar aquí. Nosotros merecemos pasar lo que estamos pasando. Porque es que una y otra vez Dios nos dijo, Dios nos habló. Y nosotros no hicimos caso. Pues aquí la manera en cómo Dios opera y en cómo Dios trabaja. Aquí es la manera en cómo Dios opera y cómo Dios trabaja. Dios se mete allí. En el capítulo 43, ¿saben lo que hace Dios? Dios se mete allí, en aquel cautiverio. ¿Y saben lo primero que Dios le dice? Dios los mira y le dice, así dice Jehová. Porque Dios no está esperando que usted rede en el blanco para agarrarle una correa y... No. Dios no opera así. Dios no trabaja así. No. Dios no está esperando en que usted rede en el blanco, que usted cometa un desliz o una falla para hacerte un checkmark. Este ya no funciona. No, Dios no opera así. No, Dios no trabaja de esa manera. No, Dios no lo hace. Y yo quiero que usted, mire, yo he podido ir a lugares y Dios me ha dejado sentir gente que no puede disfrutar de su salvación. Pensando de los pecados del ayer, pensando en las cosas que hizo ayer, y no pueden disfrutar de la salvación tan extraordinaria que Dios nos puede dar, que Dios nos ha entregado. A veces nos gozamos por el carro, a veces nos gozamos por la casa. ¡Qué bendición! Porque lo podemos ver. Pero no hay algo más grande y más poderoso como la salvación del alma. No la hay. No hay dinero, no hay casa, no hay nada que pueda. La salvación de nuestra alma, eso es lo más grande que puede existir. Por eso el salmista decía, vuélveme el gozo de la salvación. David sabía lo importante que era. Y David en ese momento, me parece a mí que su salvación, como el que él sentía como que se iba de las manos. Y le decía, espérate. Parece que David sintió como que esa salvación se le fue. Él dijo, no. Yo puedo obtener todas las cosas del mundo. Pero ¿sabe qué, Señor? Devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme eso que me hacía reír. Devuélveme eso que me hacía sentir en paz. Devuélveme eso que me hace sentir que si verdaderamente tú vienes hoy, verdaderamente yo me vuelvo contigo. Verdaderamente yo salgo contigo. Oye. Gloria a Dios. Mire. Isaías capítulo 43. Es un versículo espectacular. Maravilloso, me encanta y me fascina. Podamos pensar de que Dios posiblemente se había olvidado de esa gente.
Ellos pensaban que posiblemente ya Dios se había olvidado, de que ya no había oportunidad, metido allí dentro de aquel cautiverio, y saber que Dios lo llamó una y otra vez. Me imagino yo. Sí, porque cuando todos nosotros que estamos aquí erramos en el blanco, lo primero que viene un acusador para decirnos de que Dios se olvidó, de que ya Dios no nos escucha, de que Dios ya no está con nosotros. Sí, sí. Cuando cometemos una falla, un desliz, lo primero que viene a nuestra mente son esas cosas. Ya Dios no está conmigo. Gracias, Javier. Ya Dios no está conmigo. Ya Dios no está conmigo. Ya Dios no me escucha. Ya Dios no me va a perdonar. Ya Dios se olvidó de mí. No. Y yo vengo a decirte, mis queridos hermanos, que todavía Dios no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti ni de los tuyos tampoco. No se ha olvidado. Mire, yo conozco una familia. ¿Me permite testificar 2 minutos más? ¿Sí? ¿Aguantan 2 minutos? Pero 2 minutos pentecostales, ¿usted los conoce? ¿Sí? Deja tomarme un chipito de agua. Pero mire esto. A mí me encanta escuchar testimonio, me encanta y me fascina. Porque aumenta mi fe. Y en cierta ocasión vino una señora, me dijo, ¿usted tiene 5 minutos para mí? Sí, no hay ningún problema. Quiero testificarle. Y yo le digo, bueno, con el único detalle es que si usted me va a testificar, yo quiero que usted sepa que posiblemente su testimonio puede estar en algunas de mis predicaciones. Y no hay ningún problema. Y pues, ok, me senté. Empezó aquella mujer a decirme, tengo un esposo con 3 hijos. El mayor enfermero, el del medio barbero y el pequeño predicador. Mi esposo hace 27 años que no le sirve al Señor. 27 años apartado de los caminos del Señor. Tengo un hijo, el barbero, 18 años consumiendo alcohol y droga. Sus últimos 6 años consumiendo heroína por vena. Más de 3 sobredosis, decía aquella madre. Cárcel sin número. Centro de rehabilitación, decía ella. Que los dedos de la mano y de los pies no daban. Por los centros de rehabilitación que tuvo que llevar a su hijo. Para ver si de alguna otra manera había un cambio. Era una madre desesperada. Pero aquella madre tenía un hijo pequeño, predicador, que Dios lo estaba levantando. Y aquel hijo pequeño llegaba los domingos a la casa para testificarle a su madre en lo que Dios estaba haciendo con él. A través de la poderosa palabra del Señor, cómo Dios salvaba, cómo Dios sanaba, cómo Dios libertaba, cómo todo lo que Dios estaba haciendo. Aquel hijo pequeño llegaba a la casa los domingos para mencionarle y testificarle a la madre lo que Dios estaba haciendo. Cuando llegaba los domingos a la casa de la madre, se encontraba con una madre llorando. Una madre, aleluya, una madre diciendo que posiblemente, gracias, una madre posiblemente diciendo de que ya Dios se había olvidado. Que posiblemente había una madre, imagínense, un esposo 27 años apartado, con 3 hijos, el del medio 18 años consumiendo alcohol y droga, sus últimos 5 años consumiendo heroína por vena, más de 3 sobredosis, cárceles, centro de rehabilitación, ya no sabía más qué hacer. El papá y la mamá tuvieron que ponerle pestillos a las ventanas porque él quería metérsele por dentro y robarle todo lo que había.
Aquel hijo pequeño predicador llegaba a la casa los domingos de su madre para testificarle, porque posiblemente era la única que lo podía entender. Pero cuando aquel predicador pequeño llegaba a la casa de su madre, se encontraba a su madre llorando, y él le preguntaba: madre, ¿pero por qué estás llorando? Hace 2 días que no sé nada de tu hermano, hace 2 días que no sé nada de él. Y lo más que me impresiona de aquella mujer que testificaba y decía: pero ¿sabe qué? Lo más que me impresiona es que antes de que tú llegases, aquí vinieron gente para decirme que no vale la pena seguir orando, que no vale la pena seguir clamando, que de donde él cayó no hay quien lo levante. Pero aquella era una madre desesperada, pero anclada en las promesas de Dios. Y aleluya, y cuando hay una madre y un padre que están ancladas en las promesas del Señor, yo vengo a decirte que no importa lo que estés pasando, tus ojos no se cerrarán, van a ver el cumplimiento de Dios sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tu matrimonio, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Dios lo va a hacer. ¿Sabes lo que sucedió, mi queridos hermanos? Aquella hermana empezaba a testificarme y a decirme: pero ¿sabes qué? Pero no me importa lo que hayan dicho esa gente que ha venido aquí. ¿Sabes qué? Yo soy una madre desesperada, pero soy una madre anclada de las promesas del Señor. Y hay un versículo que yo le he hecho mío. El salmista David dijo que él agarra al pobre y el menesteroso, lo saca del muladar para sentarlo en la silla de los príncipes, en la silla de los príncipes de su pueblo. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero te aseguro que Dios lo va a hacer. Y usted dirá: ay, hermano predicador, pero ¿por qué usted cuenta eso con tanta euforia? ¿Sabe por qué? Porque ese papá es mi papá y ese hermano es mi hermano. 14 años atrás estaba en un lugar como este, levantando sus manos arriba, reconociendo a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. No vengo aquí a perder el tiempo, no. Yo vengo a hablarte de un Dios que todavía restaura, que todavía levanta. Está en Boston adorando y glorificando el dulce nombre del Señor. Y el hermano mayor está en Milwaukee, tocando bajo. El que tiene la llave de la iglesia. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Y si Dios lo hizo con la mía, pues ¿sabe qué? Lo puede hacer con la tuya también. Lo puede hacer con los tuyos también. Mire. Ahora empiezo a predicar. ¿Usted me permite predicar? Sí, mire. Habacuc tenía una queja. ¿Sabe cuál era la queja de Habacuc? Diga conmigo, ¿cuál es? No se me duerma, dígalo fuerte, ¿cuál es? Miren la queja que tenía Habacuc, el profeta Habacuc. Y él decía esto: ¿por qué será que el impío prospera y el justo sufre? Yo no sé si usted ha tenido esa queja, pero yo la he tenido. Yo he abierto la puerta de casa y he mirado para la izquierda, para la derecha, y digo: Señor, ¿pero qué pasa si yo soy un hijo tuyo y este es un hijo de él? Pues ¿sabe qué? Esa misma queja la tenía el profeta. Digo, ¿por qué será que el impío prospera y el justo sufre? Pero como Dios no se queda con nada de nadie, Dios le habla en el capítulo 2 y le dice: mira papito bello, negrito lindo, mira la visión y declárala en tabla, para el que la lea corra con ella, y aunque se tarde un poco de tiempo, espérala, porque de seguro que llega con razón. Entonces Habacuc, en el capítulo 3, versículo 17 de su mismo libro, él hace una expresión, él hace una oración de fe. Sí, el profeta Habacuc hace una oración de fe. Él no está viendo las cosas bien, no, él la está viendo patas arriba, pero él hace una oración de fe, llamando las cosas que no son como si fuesen. Y él dice: aunque la higuera no florezca, aunque los vides no den fruto, aunque las vacas y los corrales no estén dando su mantenimiento, con todo y eso yo me postraré y adoraré en el Dios de mi salvación, porque Él es que pone mis pies como sierva y en las alturas me hace andar. Espera, dile que está a su lado. Espera. No te desesperes, espera. Nosotros tuvimos que esperar. Todo esto lo puedo resumir en 2 minutos, pero no es fácil, hermano. Créame, no es fácil. Solamente la ayuda del poder del Espíritu Santo de Dios te hace esperar, te hace mantener, te hace hacerte firme. Solamente con la ayuda de Dios te hace esperar, que nadie sabe. Por eso un predicador dijo por ahí: todo el mundo ve la gloria, pero son muy pocos los que conocen
Usted ha escuchado ese refrán, ¿verdad que sí? Pues seguro que sí. Nadie sabe las altas horas. Nadie sabe que cuando yo tenía que salir a trabajar a las 6 de la tarde, pasar por mi casa y ver a mi papá y mi mamá allí en el balcón esperando a su hijo, esperando la noticia. Usted sabe cuál es la noticia, ¿verdad que sí? Allí esperando la noticia. Y cuando salía a las 6 de la tarde de trabajar, sabe que cuando tenía que pasar por el frente de mi casa, allí estaban mis dos viejitos allí en el balcón esperando la noticia. Nadie sabe, mi que no. Nadie sabe. No. Y esto no es un desahogo. Yo vengo aquí a desahogarme. Yo vengo aquí a hablarle de las maravillas que el Dios puede hacer. Porque si lo hizo contigo, también lo puede hacer con la tuya. Mire. Yo sé que la calor está fuerte, pero permíteme. Con esto vamos a aterrizar. Pero mire esto. Isaías capítulo 43. Mire cómo dice. Allí, Dios se mete allí en aquel cautiverio. Y dice, así dice Jehová, el que abre un camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Mire esto. Mire qué extraordinaria está esto. Porque yo no sé si usted lo puede ver, pero mire lo que Dios hace. Mire, tenemos un pueblo que está dentro de un cautiverio, posiblemente pensando de que ya Dios se olvidó, de que no hay oportunidad, de que Dios no va a hacer nada. Dios se mete allí en aquel cautiverio. Se mete en aquel cautiverio. Y cuando se mete en aquel cautiverio, Dios le dice, así dice Jehová. Escuchen bien. El que abre un camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. ¿Saben lo que Dios está queriendo hacer con ese pueblo? Ponerlos a recordar. Mira lo que hace Dios. Porque en medio del desenfreno del diario vivir, la luz, el agua, el teléfono, el internet, el suegro, la suegra, y todas esas complicaciones a veces nos ciegan. Y a veces estamos tan cargados que no podemos ver la obra que Dios está haciendo en nuestra vida y en nuestra familia. No la podemos ver. Entonces, ¿qué hace Dios? Mira lo que hace Dios, Pastor Javier. Mira lo que hace Dios. Dios se mete en aquel cautiverio y le dice a aquel pueblo, así digo Dios, el que abre un camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. En otras palabras, yo los voy a poner a recordar. Recuerden que cuando ustedes salieron de Egipto, iba detrás de ustedes un faraón. Y iba detrás de él un gran ejército para aplastarlos y liquidarlos. Y fui yo que cuando no había otra opción se pararon frente al Mar Rojo. No había ninguna opción, no había por dónde ir, no había por dónde escapar. Fui yo el que hice que aquel mar se abriera en dos, ustedes pasaran el seco y al otro lado pudieran cantar un himno de victoria. Y si yo lo hice una vez, lo puedo hacer 2 veces. Recuerden, eso lo hice yo. Imagino yo Dios diciéndole a aquel pueblo, eso lo hice yo. ¿Qué te hace pensar que yo no te puedo sacar de ese cautiverio ahora en Babilonia? ¿Qué te hace pensar a ti de que yo no tengo el poder para restaurar a tus hijos? ¿Qué te hace pensar a ti de que yo no puedo restaurar? De que yo no te puedo levantar. ¿Qué te hace pensar a ti de que yo no te puedo sanar de esa enfermedad que tú tienes? ¿Qué te hace pensar a ti? ¿Qué te hace pensar a ti de que yo, mira, yo soy el único que puedo abrir las puertas que nadie puede abrir? Acuérdate que fui yo el que lo hice. Entonces a veces Dios nos pone a recordar, nos detiene. A veces en el camino Dios nos detiene porque vamos tan ligeros y en el camino Dios nos hace un stop y dice, tranquilo, está muy ligero.
Y andas pensando de que yo no puedo hacerlo, pero ¿sabe qué? Yo he venido hoy aquí para decirte de que Dios lo puede hacer. Y si Dios lo puede hacer, hoy nos dice, así dice Jehová, voy a hacer algo bueno. Voy a hacer algo nuevo. Dice, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Mira el 18. No nos acordéis de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Entonces, se escucha como medio contradictorio, ¿no? Porque primero los pone a recordar y ahora dice que olviden. Pero olvidar las cosas negativas. Olvidar las cosas negativas. Mire, yo quiero que usted sepa que la iglesia no trabaja o se alimenta con glorias pasadas. Usted y yo no nos podemos alimentar con experiencias del pasado. No. Porque usted no dice, ayer comí, ¿verdad? Que usted no dice ayer, hoy usted dice ayer comí, usted dice, hoy voy a comer. Hoy voy a comer. Y no podemos alimentar nuestro espíritu con glorias del pasado. Gloria a Dios por lo que Dios hizo en el pasado, pero en el presente hay mucho más para ver, hay mucho más para experimentar. Miren, mientras más tú le pides a Dios, más Dios tiene para entregarte. Mi Dios no es un Dios esquelético, mi Dios no es un Dios flaquito, mi Dios mi Dios es un Dios de poder. Nuestro Dios es un Dios de autoridad, nuestro Dios es un Dios de que todo lo puede, que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Todo es posible. No podemos vivir de glorias pasadas. Gloria a Dios por lo que Dios hizo. Gloria a Dios. Yo me acuerdo. ¿Usted ha escuchado eso? Mire, a veces tenemos, mire, esto yo lo he escuchado. A veces tenemos buenas intenciones, pero con malos resultados. Usted ha escuchado, yo me acuerdo hace 25 años cuando Dios se movía. Yo me acuerdo de los cultos de Pentecostal cuando mi papá me llevaba allá a la iglesia y veía cómo Dios se movía. No. Mire, posiblemente tenemos buenas intenciones, pero con malos resultados. Hay gente nueva. Hay una generación nueva que se está levantando. Y cuando hablamos de esa manera, le estamos enviando un mensaje. Dios se movía ayer. Dios hacía ayer. Pero ¿sabe qué? Hay de que decirle a la gente de que Dios se movía ayer, pero también se mueve hoy. También restaura hoy. También sana hoy, también hace milagros y prodigios hoy, también Dios salva hoy. También, mire, Job tuvo ese problema. Y en el capítulo 18, si mi mente no es infiel, él dijo, yo me acuerdo en los días de mi juventud cuando su luz era mi luz y su Dios era mi Dios. Tratando de alimentar su espíritu con glorias del pasado. No, lo que sucedió, pero todavía, aleluya, hay cosas más para ver, Pastor Javier, Pastor Anori, todavía hay cosas más para ver, todavía hay milagros todavía para ver, todavía, aleluya, Dios ensancha nuestras estacas, todavía Dios, aleluya, hace cosas extraordinarias, todavía Dios trae del norte, del sur, aleluya, de donde sea Dios hace, aleluya, para levantar la obra del Señor. Dios lo puede hacer. ¿Con cuánto empezaste? ¿Con cuánto empezaron? Pues Dios nos detiene y nos dice, acuérdate que fui yo el que abrí el mar en dos. Y si lo hice una vez, lo puedo seguir haciendo. Si te sané una vez, te puedo sanar 2 veces. Si te restauré una vez y es irrelevante saber por qué te caíste y volviste de nuevo, pues te puedo restaurar otra vez. Te puedo restaurar otra. Mire, para terminar, yo sé que usted está deseoso de que yo me calle. Pero mire esto. Mire esto. Isaías capítulo 43.
Es más, y este lo voy a decir con la iglesia puesta de pie. Póngase sobre esos pies. Póngase sobre esos pies. Mire esto. Allí en aquel cautiverio, donde no había esperanza, no había solución, en aquel cautiverio donde posiblemente aquella gente pensaba que Dios había robado, que Dios había borrado los nombres de ellos de su agenda, de su familia. Dios había borrado todo. Allí Dios se mete y le dice: ustedes piensan que yo no tengo el poder para hacerlo. Ustedes se imaginan, ustedes pueden pensar de que yo no tengo el poder necesario para volver a restaurar a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa, abrir la puerta que tú quieres abrirse. ¿Sabe qué? Ustedes piensan tantas y tantas cosas de que yo no tengo, que posiblemente los problemas del diario vivir, y posiblemente como ha pasado tanto tiempo, aleluya, tú piensas de que ya yo me olvidé de ti, pero yo vengo a decirte algo, aleluya, de parte del Señor. Dios se mete allí en aquel cautiverio y le dice a aquel pueblo que posiblemente había perdido toda esperanza. Allí Dios le dice: ¿sabe qué? Voy a hacer algo nuevo. ¿Acaso no te das cuenta? Ya está sucediendo. Ese es el Dios que yo le sirvo. I'm sorry, pero ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que yo le sirvo. Porque cuando en mi casa no había esperanza, cuando lo veíamos todo perdido. Mientras más clamaban. Mire, déjame abrirle el corazón con ustedes. Me siento aquí en libertad. Y esto me pasó a mí. Íbamos camino a ministrar junto a mi madre. Prendimos el carro. Y aquel locutor empieza: escúcheme, esto es mi testimonio. Esto es mi testimonio. No necesariamente tiene que pasar con usted. Pero mire esto. Íbamos en el carro. Cuando íbamos en el carro, prendimos el radio. Y cuando prendimos el radio, aquel locutor empieza a hablar. Y dijo estas palabras: ¿de qué te vale a ti llegar a la cima si cuando extienda tu mano hacia atrás no encuentra a tu familia? Es como haber dado un paseo en la misma. Y eso a nosotros nos caló. Eso a nosotros nos dio duro. Entonces empecé a decir: Señor, 23 años, al de arriba, al de abajo. Hablando de un Dios que todo lo puede. Hablando de un Dios que restaura. Hablando de un Dios que liberta. Hablando de un Dios que tiene el poder para salvarnos. ¿Y mi familia dónde está? ¿Mi familia dónde está? No necesariamente tiene que pasar con ustedes. Simplemente estoy contando lo que me sucedió a mí. ¿Dónde está mi familia? No quiero seguir siendo un predicador más. Quiero ser evidencia de tu poder. Queremos ser evidencia de tu poder. Queremos ser evidencia de tu poder. Para gritarle al mundo, a los cuatro vientos, de que todavía en ti hay poder, de que tú tienes esperanza, que en ti solamente hay esperanza, que en ti solamente hay solución. De que si tú tienes el poder para hacerlo una vez, tienes el poder para hacerlo una segunda vez. Algo nuevo Dios está haciendo. Yo no sé si usted lo cree, pero alguien que levante la mano y diga conmigo: algo nuevo Dios está haciendo. Vamos, levante su mano arriba y diga algo, declárelo, diga: algo nuevo Dios está haciendo. Algo nuevo Dios está haciendo. Algo extraordinario Dios está haciendo. Algo nuevo Dios se está metiendo en mi casa, en mis hijos. Algo Dios está haciendo. Algo. La mano del eterno Dios se está metiendo en mi hogar. El eterno Dios se está metiendo con poder. El eterno Dios se mete en mi casa. Se está metiendo con mi familia. Algo nuevo. ¿Acaso no te das cuenta? Ya está sucediendo. Así que en esta maravillosa mañana, mire, a veces yo voy a otro sitio y hago esto y la gente hace: qué bueno que aquí no lo hacen.
Pero mire, terminé. Hemos terminado. Pero no sin antes, yo quiero hacer algo diferente en este lugar. Algo diferente voy a hacer. Y yo quiero que como puedan, yo creo que hay un espacio bastante suficiente. Yo quiero que tú agarres a tu familia, tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu vecino, quien esté ahí a tu lado. Invítalo al altar. Dios te bendiga. Hace un tiempo compartimos un inicio sencillo, pero lleno de fe. Hoy el avance es visible, firme y ordenado. Hoy, cada avance que ves es posible gracias a cada semilla sembrada. Honramos profundamente la confianza y el apoyo recibido. Todo ha sido administrado con cuidado, oración y responsabilidad. Seguimos caminando con claridad, con paz y con la certeza de que cada paso nos acerca más a la culminación. Cada semilla sigue siendo de bendición y seguimos avanzando con gratitud.